Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenas noches, saludos y bienvenidos a la edición del mes de febrero del programa Pregúntale a un experto en esclerosis múltiple. Mi nombre es Andreina Barnola y soy manager en el área de desarrollo de programas y recursos de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple, y para mí es un placer servir de moderadora para el programa del día de hoy. Antes de continuar, me gustaría reconocer y agradecer a nuestro patrocinador nacional del día de hoy, Genentech. El apoyo de nuestros aliados en la comunidad de esclerosis múltiple ayuda a la sociedad a alcanzar nuestro objetivo de proporcionarles información actualizada y el apoyo necesario a través de programas como Pregúntale a un experto en esclerosis múltiple. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Debido al número de participantes, todos los participantes están silenciados. El seminario del día de hoy forma parte del programa Pregúntale a un experto en esclerosis múltiple que hacemos todos los meses en español y que les proporciona este espacio para conectarse y para recibir información confiable y actualizada acerca de los temas que impactan a las personas con esclerosis múltiple. El día de hoy, mientras converso con nuestro experto, los animo a que escriban todas sus preguntas y comentarios en el chat box o caja de chat a mano derecha. Mi colega y navegante para la esclerosis múltiple, Diana Martínez, nos estará ayudando a capturar estas preguntas. Este seminario será grabado y estará disponible en la página web de la sociedad y en el canal de YouTube de la sociedad. Antes de continuar, y en vista que estaremos hablando del COVID-19, reconocemos que la información del virus cambia con frecuencia y en ese sentido debemos leer el siguiente descargo de responsabilidad. El COVID-19 es un nuevo coronavirus y actualmente existen datos publicados limitados disponibles sobre el virus y la esclerosis múltiple. La información y las recomendaciones presentadas en este programa se basan en la opinión profesional de los expertos en esclerosis múltiple y la evidencia actualmente disponible sobre la esclerosis múltiple, COVID-19, vacunas y las terapias modificadoras de la enfermedad. Esta es una situación de evolución rápida y actualizaremos la información a medida que esté disponible. La información que compartimos no sustituye las recomendaciones de su proveedor de atención médica. Por favor, consulte con su proveedor de atención médica antes de realizar cualquier cambio en su plan de tratamiento. Les pedimos que por favor revisen con frecuencia la página web de la sociedad para mantenerse al día con las actualizaciones con respecto al COVID-19. Bueno, a medida que las personas envejecen, la forma en que manejan los síntomas de la esclerosis múltiple requiere nuevos hábitos, nuevas rutinas y hasta una nueva mentalidad. El día de hoy estaremos hablando sobre cómo afrontar tanto la esclerosis múltiple como los cambios relacionados con la edad. Profundizaremos en las medidas preventivas de salud específicas para la edad, el manejo de otras condiciones crónicas de salud, cambios cognitivos, cambios emocionales, cambios hormonales y mucho más. Para mí es un honor presentarles a nuestro experto del día de hoy, el doctor Jaime Mitola, quien es profesor asociado en Neurología Genética y Ciencias Genómicas y Neurociencias y director de la División de Esclerosis Múltiple y Neuroinmunología de UConn Health. El doctor Mitola tiene amplia experiencia clínica y en investigación en esclerosis múltiple progresiva, esclerosis múltiple de inicio tardío y trastornos del espectro de la neuromielitis óptica. Doctor Mitola, una vez más bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A usted, doctor. Bueno, doctor, antes de que comencemos a hablar del envejecimiento en esclerosis múltiple, quisiera que nos tomáramos un tiempo para hacer una actualización especial con respecto a las vacunas contra el COVID-19. El doctor Mitola, para los que no lo saben, es parte de un grupo de expertos que convocó la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple que desarrollan recomendaciones acerca de la seguridad, eficacia y la coordinación de las vacunas contra el COVID-19 para las personas que viven con esclerosis múltiple. Entonces, doctora, aunque hablamos de esto, el seminario del mes pasado quisiera resaltar, ¿recomienda este grupo de expertos al cual usted pertenece las vacunas actuales, es decir, Pfizer y Moderna, contra el COVID-19 para las personas con esclerosis múltiple? Sí, claro. El grupo que se ha convenido hace parte de una cantidad de expertos, inmunólogos, neurólogos y expertos en cuidado general de pacientes. Y esa es la recomendación, que los pacientes deben conseguir la vacuna y vacunarse. Las dos vacunas, las dos dosis, la primera y la segunda dosis. Es decir, las vacunas son seguras para las personas con esclerosis múltiple. Sí, señor. Las vacunas son seguras
porque la posibilidad de tener COVID afecta mucho más muchos de los pacientes que están con enfermedad progresiva, que están en silla de ruedas, pacientes o hispanos o afroamericanos. Y por esa razón nosotros pensamos y hacemos una gran énfasis que nuestros pacientes se vacunen apenas que sea posible. Excelente, doctor. Hemos recibido con frecuencia preguntas con respecto a la vacuna contra el COVID y las terapias modificadoras de la enfermedad. Hay personas que piensan que deben parar su tratamiento o que no deben comenzar su tratamiento o tener la siguiente dosis del tratamiento. ¿Cuál es la recomendación al respecto? Es una buena pregunta y la recomendación general es la siguiente. Nosotros hemos tratado de agrupar medicamentos de acuerdo a cómo funciona el medicamento y en el sitio web donde están las guidelines se habla de varios tipos de medicamentos. En general, la idea es lo siguiente. Si usted va a comenzar un nuevo medicamento para MS y usted no tiene la urgencia porque no tiene muchas lesiones o no están activas, solamente que se diagnosticó con MS y necesita comenzar, entonces la idea es que la segunda dosis de la vacuna y la primera dosis del medicamento haya un espacio de 4 semanas. ¿Ok? Entonces, si usted comienza un medicamento para MS, hay que dejar un espacio entre la vacuna y el medicamento. Ahora, si usted ya tiene medicamentos para MS, está en tratamiento, la cosa es diferente. Ahora, si hay muchos medicamentos para MS que son inyectables o orales, que no tienen ningún problema, pero hay varios medicamentos que son importantes discutir. Por ejemplo, medicamentos que atacan las células B, medicamentos que atacan, erradican todas las células T y B, la entrada, Mavenclad, ocrelizumab. Estos medicamentos tienen una forma el timing es de una manera que uno tiene que mirar cuándo es que el paciente se le va a tener la vacuna. ¿Sí? Entonces, muchos pacientes que están en ocrelizumab, por ejemplo, nosotros pensamos que la vacuna debe ser entre 3 meses después del ocrelizumab, que es el tiempo en el cual estudios anteriores han sugerido que es la mejor forma de que la vacuna tenga actividad. Hay personas, por ejemplo, que preguntan si los medicamentos de MS van a disminuir la capacidad de la vacuna. Es importante decir que la inmunidad para COVID no depende solamente de las células B, sino también de las células T y muchas otras células. Entonces, en realidad, sí hay una posibilidad, pero otra vez, la opción es entre no vacunarse y vacunarse, es mejor vacunarse. Perfecto. Bueno, y de todas maneras, llamo a nuestros participantes a que vayan a la página web de la sociedad y revisen específicamente la guía porque en vista del tiempo no tendremos tiempo de tocar todos los grupos de medicamentos, y busquen su medicamento y cuáles son las indicaciones específicas. Pero doctor, antes de empezar, dígame. Una cosa importante, porque es importante decirlo, es que a la larga, al final, la decisión de vacunarse es del paciente. Y la vacuna tiene más importancia en muchos casos que el medicamento, ¿sí? Porque el medicamento, si uso es estable, puede que no se necesite, pues, estar en medicamento. Puede aplazarlo, moverlo, etc. Y lo otro importante es que esta decisión es una decisión entre el paciente y el médico de MS, basado en nuestra recomendación. A la larga, si el paciente dice, es que yo estoy muy asustado, necesito vacunarme, pues obviamente se debe vacunar primero. O sea, cada caso es un caso particular. Perfecto.
Bueno, doctor, antes de pasar al siguiente tema, quisiera resaltar la importancia de las medidas de salud pública, aún cuando la vacuna esté disponible. Deben las personas, aún vacunadas, seguir colocándose el tapaboca, lavándose las manos, manteniendo el distanciamiento social. ¿Se siguen tomando todas estas medidas aún cuando una persona está vacunada? Sí, es que el éxito de erradicar completamente el COVID de la población general es dos, la vacuna y lo que obstaculiza que la persona se pase el virus de una persona a la otra persona. Cuando esas dos cosas se unen, usted va a ver inmediatamente una disminución de los casos. Perfecto. Entonces, bueno, recordamos a nuestros participantes a seguir colocándose la máscara y seguir manteniendo todas las medidas de salud pública. Bueno, doctor, gracias por esta información tan importante. Y antes de continuar, quiero dar la bienvenida a todos los participantes que se han unido. Abordaremos todas las preguntas que podamos y tenemos a nuestra compañera navegante para la esclerosis múltiple, Liliana Martínez, contestando sus preguntas. Bueno, ahora pasemos a conversar acerca del tema del día de hoy, doctor, envejecer con esclerosis múltiple. Actualmente hay tratamientos que son más eficaces para la esclerosis múltiple y para los síntomas de la esclerosis múltiple, y las personas pueden esperar vivir más tiempo, inclusive en su vejez, con la enfermedad. Y además hay un número creciente de adultos mayores con esclerosis múltiple. Es importante que los médicos y los especialistas estén atentos a la relación entre la esclerosis múltiple y los cambios que vienen normales con la edad. Entonces empecemos. Sabemos que es importante para cualquier persona, independientemente que tenga o no esclerosis múltiple, las medidas preventivas generales de salud. Doctor, ¿cuáles son algunos ejemplos de estas medidas? ¿Cuáles son las más importantes que usted quiera compartir con nuestros participantes? Gracias. Una de las más importantes medidas es la salud general, ¿no? O sea, el riesgo cardiovascular, el riesgo de obesidad, nutrición y el riesgo de caídas. Cuando nosotros hablamos de envejecer con MS, hay personas que no les gusta el tema, el título de envejecimiento. Yo lo llamo de una manera diferente. Pacientes de la tercera edad. La primera edad, infancia, segunda edad serían los adultos y la tercera edad serían pues las personas más adultas mayores, generalmente por encima de los 65 años. Entonces, a esa etapa, la mayoría, 30-40% de las personas tienen un diagnóstico asociado con la vida. O sea, generalmente muy poca gente llega a los 65 años sin nada. Algo tienen, o sea, tiene diabetes, la presión alta, etc. Entonces, la idea es que de la misma manera que los niños tienen pediatras, los pacientes de la tercera edad deben tener geriatras. ¿Sí? Porque es importante. O sea, usted es muy vulnerable cuando está pequeñito y es muy vulnerable cuando está bastante viejito. Entonces, la idea es que a partir de cierta edad se comiencen estas normas que son generalmente importantes para toda la salud. Presión, azúcar, obesidad, las vacunas que son importantes para prevenir infecciones que pueden ser mortales a cierta edad. Estas son cosas importantes. O sea, lo más importante para nosotros es decir a los pacientes que generalmente uno tiene que hacer un plan. Cuando uno llega a cierta edad, pues le toca hacer un plan. Una de las cosas más importantes que siempre estamos pendientes es el problema de caídas. Las caídas en los pacientes. Imagínense que cuando uno llega a la tercera edad, uno puede tener osteopenia, que es los huesos se le ponen, le falta calcio, y si usted se cae y se fractura la pelvis o se fractura un hueso importante, eso le va a caer bastante problema. Perfecto. Doctor, usted ya estaba hablando de esto, pero quiero que hagamos más énfasis. Las personas, a medida que envejecen, pueden experimentar otras afecciones coexistentes que se llaman comorbilidades. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas comorbilidades que puedan tener las personas mayores y que además tienen esclerosis múltiple? Exacto. Hay varios estudios que se han hecho en comorbilidades con pacientes con MS y parece ser que se disocian de acuerdo al sexo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, enfermedades hormonales, endocrinas, de la tiroides en mujeres
y enfermedades cardiovasculares y diabetes en los hombres. ¿Ya? Entonces, obviamente, si usted, dependiendo de cómo esté su MS, yo le llamo eso la carga de los síntomas o la carga de los daños en el cerebro, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde está el MS, si usted le pone encima esta comorbilidad, pues obviamente su vida va a tener más problemas. Entonces, lo importante es tener una idea de dónde está el MS, cuál es la trayectoria del MS. Es una de las más importantes preguntas y por eso es que los pacientes deben beneficiarse de un experto en MS, que no solamente un neurólogo, sino de una persona que sabe de MS, especialmente en personas que son mayores de 65 años. Perfecto. ¿Y cuáles son algunas estrategias para reducir esas probabilidades de tener esas comorbilidades o para manejarlas efectivamente? Bueno, comenzar temprano. O sea, si usted tiene una historia familiar de diabetes, nosotros sabemos que en nuestros pacientes hispanos, por la forma, cuando uno está en otros países, en México, en Colombia, en Puerto Rico, o sea, la forma de la dieta es una forma que no es tan supercargada de calorías, pero cuando la gente inmigra a los Estados Unidos, cuando era joven o más tarde, se sabe que hay un incremento de la obesidad. Entonces, esas son cosas importantes que se comienzan a hacer desde cuando uno llega a cierta edad, 30, 40 años. Mantener una dieta adecuada sin irse a los extremos, ¿no? Y tener una cantidad de ejercicios moderado. Esas son cosas muy importantes. Y mirar que no haya problemas endocrinos como el tiroides, que está bastante bajo, o que la vitamina D sea bastante baja. Eso es como una base. Pero recuerde que por el paciente de MS, uno tiene que entender dónde está la enfermedad y dónde están los riesgos del paciente. Si uno combina eso, uno tiene una mejor manera de manejar este paciente en el futuro. Perfecto. Muchas personas se preguntan cómo saber si algún síntoma que tengan se debe a la esclerosis múltiple o se deba a un cambio relacionado con la edad. ¿Hay algunos datos claves que les puedan sugerir a qué médico deben acudir o cómo afrontar esto que está pasando? Claro, eso es una buena pregunta. Y una de las cosas importantes que yo siempre he hecho énfasis con los pacientes es que ellos tienen que conocer la enfermedad, pero la enfermedad más importante que uno tiene que conocer es la de uno. O sea, generalmente, si usted habla con pacientes con esclerosis múltiple, muchos pacientes que son bastante estudiados acerca de la enfermedad porque van a los sitios de internet, etcétera, hablan de generalidades, pero no hablan de lo que le está pasando a ellos porque probablemente los doctores no le dicen, right? Entonces, es importante que el paciente entienda bien su enfermedad. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que entender cuándo tiene una verdadera recaída, cuándo la recaída es falsa, cuándo los síntomas están siendo peores, que varían varían con el tiempo, varían con el calor, con el frío. So, si usted se conoce un poquito más esas de la manera que usted responde y cuáles son los límites y no está tan adulto, pues obviamente eso va a ser todo con MS. ¿Cuáles serían los principales cambios que uno detecta cuando ya se vuelve más adulto, entra a la tercera edad? Obviamente, la capacidad de caminar, la capacidad de mantenerse por un tiempo caminando. Muchas personas pueden tener artritis de los huesos, que es parte normal del envejecimiento natural. Y muchas veces personas tienen posibilidades de tener problemas para hacer múltiples cosas que involucran el cerebro, o sea, lo que llamamos aquí multitasking. Sí, que muchas personas dicen, bueno, es que a mí se me olvidó cerrar esto, se me olvidó decirte esto. Entonces, a medida que uno va creciendo, va teniendo esas circunstancias. Ahora mismo, es importante decir que no todo lo que pasa durante cuando uno se convierte en una persona de tercera edad
es normal. Hay cosas que son aceptables, otras que no son aceptables, ¿sí? Por ejemplo, si usted está perdiendo la memoria de repente y eso afecta la manera como se interactúa con los familiares y lo que usted hace en su casa, pues obviamente eso no es normal. Que si se está cayendo más a menudo, eso tampoco es normal. Así que la idea es que el paciente, cuando se conoce el paciente un poquito más, él sabe cuáles son sus síntomas normales. O sea, no, los síntomas no son normales, pero sabe Claro. exactamente cómo está él, cómo funciona. Cuando cosas comienzan a cambiar, entonces uno tiene que estar muy pendiente de eso. Pero generalmente el envejecimiento puede perjudicar la MS cuando la enfermedad es severa, cuando hay muchos síntomas y cuando hay mucho daño en el cerebro. Entonces ya esa es otra cosa diferente. ¿Sí? Muchos pacientes de los que nosotros tenemos son personas que comenzaron la enfermedad cuando tenían 20 o 25 años. Cuando llegan obviamente a los 50, ellos han envejecido por la enfermedad, por los daños de la enfermedad. Y si usted le agrega el envejecimiento natural, las cosas van a ser peor. O sea, esas dos ecuaciones son importantes. ¿Cuál es el envejecimiento normal de la persona? ¿Qué tan dramático es la esclerosis múltiple? ¿Y cuáles son las comorbilidades? Esas son las tres cosas. Por eso le digo que todo paciente debe tener una idea, ¿sí? Como un forecast de dónde está, cuáles son el estado del que se encuentra. Excelente. Doctor, muchos de nuestros participantes quieren saber acerca de los tratamientos modificadores de la enfermedad en esta etapa de adultos mayores o tercera edad, como usted la llama. ¿Le pasa algo al sistema inmune? ¿Cambia el sistema inmune a medida que uno envejece? Sí, el sistema inmune es bastante peculiar porque hay una cosa que se llama envejecimiento inmune. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que algunas funciones de las células T o B disminuyen, pero hay otros brazos del sistema inmunológico que incrementan. Entonces, usted dice, bueno, es que está envejecido el sistema inmune, pero eso no significa que está deprimido y puede significar también que está alterado. Por ejemplo, muchas personas con infecciones, especialmente infecciones como herpes o influenza, hacen una respuesta exagerada que no se ve en pacientes más jóvenes. Entonces, cuando uno ve un paciente que es de la tercera edad, envejecido, mayor, a veces uno se preocupa mucho porque muchas veces los pacientes pueden tener una respuesta exuberante a la enfermedad. Por ejemplo, en COVID, el COVID está relacionado con una respuesta exuberante del sistema inmune y nosotros sabemos que la edad es un factor de riesgo para COVID, ¿sí? Entonces, la idea fundamental aquí es que con respecto a los medicamentos de MS, generalmente uno sabe que si un medicamento cuando era joven le disminuyó las células B o las células T, cuando se vuelve más adulto, eso va a ser más pronunciado, ¿sí? Entonces, a veces nos toca ser muy cuidadosos cuando un paciente está todavía tomando cierto tipo de medicamentos. Una vez se dice, bueno, de pronto ya no se necesita porque tiene mucho riesgo. Recuerdo una cosa, imagínese que usted añade comorbilidades peores a esto, entonces se convierte en un gran problema. Una de las preguntas que siempre me hacen los pacientes de la tercera edad es, ¿cuándo puedo parar mi medicamento? Y es una pregunta importante. Hay varios investigaciones clínicas en este momento que están tratando de responder esa pregunta. ¿Basado en qué? Basado en que si usted tiene 5 años de estabilidad clínica del MRI, de la foto, de la imagen del cerebro, y no tiene síntomas,
de pronto su doctor y usted pueden tomar la decisión. Esa decisión puede ser perjudicial entre 14 y 40% de los pacientes. ¿Qué significa eso? Muchas veces usted para el medicamento y la enfermedad vuelve otra vez. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos en este momento porque no tenemos la respuesta fundamental, que si es una buena idea de parar medicamentos. Pero el paciente tiene que recordar una cosa que es importante. A la larga, es una decisión entre el paciente y el médico. Estas son recomendaciones generales basadas en la ciencia. Pero si el paciente dice, mire, yo tengo 67 años, tengo 10 años que no tengo ningún tipo de síntoma, mis exámenes son normales y mis imágenes son normales, yo quiero parar esto. Pues obviamente, entre el médico y el doctor y la paciente o el paciente se pueden poner de acuerdo. Y muchas veces se hace un experimento, un trial, se para el medicamento y se mira 6 meses a ver qué pasa. Muchas veces nos toca pararlo porque ya el paciente tiene muchas otras comorbilidades que se hace muy difícil el manejo de ciertos medicamentos. Entonces, como le digo al principio, una de las cosas importantes para la audiencia esta noche es que MS no es una sola cosa, depende, hay muchas, o sea, yo le digo a la gente siempre que los pacientes con MS son como las flores, ¿sí? Tú las ves y las reconoces, pero son distintas. Si una rosa es distinta a esto, o sea, la gente con MS es completamente diferente. Entonces, entre más el paciente sepa su enfermedad, mejor tenga una integración con su doctor, va a ser mejor para el manejo. Perfecto. Y con respecto a eso mismo, doctor, quería que hiciéramos énfasis, las personas no deben tomar esta decisión por sí solas, ¿cierto? De suspender su tratamiento, sino deben igual tomar esa decisión junto con su médico. No es que llegue a los 65 años y decido dejar mi tratamiento modificador de la enfermedad, ¿correcto? Exacto. La ciencia no está todavía. Lo que le puedo decir yo es que mucha gente ha hecho, hay 4 o 5 estudios, y todos dicen, bueno, después que usted para, la enfermedad vuelve otra vez. Entonces, la idea es que uno no puede decir a todo el mundo, mire, esto es una buena idea. Yo le puedo decir que el doctor que está haciendo el estudio es un estudio de varios centros en Estados Unidos. Ya terminó de reclutar todos los pacientes, están en la etapa inicial de acumular los datos, y esa es una cosa que los resultados van a ser publicados probablemente a final de este año. Qué bueno, buenas noticias. Bueno, doctor, sigamos, hablemos ahora de los cambios frecuentes. Sabemos que la esclerosis puede causar síntomas variables e igualmente el envejecimiento. Y sabemos que eso incluye, y usted lo mencionó al principio, cambios cognitivos y emocionales que vienen tanto por la esclerosis múltiple como desde el punto de vista del envejecimiento. Empecemos por los cambios cognitivos. ¿Cuáles son algunos de los cambios cognitivos más comunes que una persona con esclerosis múltiple puede experimentar, además de que está envejeciendo? Es una pregunta muy importante y siempre la he tenido aquí en nuestro programa. Una de las cosas más importantes es esa confusión que pacientes pueden tener. La confusión y la fatiga son algo muy importante. Cuando hablo de confusión, hablo de la incapacidad del paciente para hacer varias cosas al mismo tiempo. O sea, cuando la gente dice, bueno, es que yo era capaz de hacer, estar en el computador, mirar televisión, leer un libro al mismo tiempo, y ahora ya no lo puedo hacer. Generalmente son cosas que pasan en MS. Muchas veces esto tiene que estar asociado con inatención, o sea, que la persona no pone atención. Eso pasa mucho en MS, especialmente debido a la fatiga. Entonces, una de las cosas que yo siempre le digo a los estudiantes, a los residentes, es que cuando el paciente se preocupa por estos cambios, generalmente son asociados con la forma en la cual él pone atención, que puede pasar. O sea, en MS, si usted está deprimida, si no tiene atención, si tiene una cantidad de fatiga, olvídese. A las 7 de la noche
usted no sirve para nada, ¿sí? Pero si la familia comienza y dice, bueno, papá, mamá, mire, usted está cambiando, ya no comienza a caminar solo, comienza a hablar solo, tiene una cantidad de cambios del comportamiento. Generalmente cuando la familia se preocupa es porque hay algo más ahí. Entonces, desde el punto de vista del cerebro, generalmente cuando uno habla de enfermedad progresiva, hay algunas áreas del cerebro donde hay daños especiales que se asocian al problema de la cognición. O sea, que el paciente no puede concentrarse, tiene problemas de memoria. Hay lesiones que pasan en regiones específicas del cerebro que se asocian a problemas de memoria. Al mismo tiempo, si el paciente tiene una gran cantidad de lesiones antes, como le expliqué, o sea, si usted tiene un cargo de lesiones grandes por mucho tiempo, es probable que el cerebro se le ponga pequeñito, se le produce atrofia del cerebro. Y cuando eso pasa, obviamente varias cosas pueden pasar. Tiene problemas con haciendo múltiples cosas al mismo tiempo, problemas de la memoria, se le pone peor la depresión y eso generalmente es lo que uno ve en pacientes con MS que tienen una gran cantidad de lesiones en el cerebro cerca de la corteza, ¿sí? Ahora, en envejecimiento, generalmente la mayor parte de gente puede llegar a los 80 años y todavía tener una lucidez espectacular, ¿sí? El paciente con MS, que es en los 70, en los 80, que nosotros hemos tenido aquí, que no tiene lesiones en el cerebro o que tiene muy poquitas lesiones, puede estar perfectamente bien. Es más, nosotros hemos tenido casos de gente, por ejemplo, yo tengo un paciente que es abogado, que era muy prestigioso algún momento en su vida y tiene una enfermedad progresiva con muchos daños. El paciente pasó de ser bastante inteligente, todavía es inteligente, pero se ve la diferencia. Cuando nosotros hacemos cálculos, hacemos pruebas de memoria, se uno cuenta de que hay una gran diferencia. Entonces, por eso es importante que los pacientes se entrenen, no estoy hablando de juegos, sino de que lean, de que sean curiosos, que cuando llegue el momento en que si el momento pasa, entonces si el tiene más daños en el cerebro, entonces tiene más oportunidad de ser capaz de manejar esto del envejecimiento. Pero es importante decir que todo depende de la cantidad de lesiones que tiene en el cerebro y dónde están las lesiones. Por eso vuelvo y repito, o sea, si usted como paciente conoce y sabe, porque el doctor lo ha dicho, entonces usted va a tener una mejor idea de que eso está en su futuro o que si no está en su futuro. Perfecto. Y con respecto a estos cambios cognitivos, ¿hay alguna forma en que las personas con esclerosis puedan, digamos, prevenir, entre comillas, que eso ocurra? Por ejemplo, les mandan a hacer ejercicios de la mente, dicen sudokus o a leer o hacer ejercicios de memoria. ¿Hay cosas que se puedan hacer para prevenir que esto se progrese en el tiempo o que esto se agrave? Lo más importante es prevenir las lesiones que pasan. O sea, por eso es importante que cuando uno tiene la capacidad de mirar a un paciente, por ejemplo, en estos momentos estamos tratando de mejorar la capacidad analítica de conseguir un marcador biológico que uno pueda mirar, a ver si hay más destrucción del cerebro o no. Pero la realidad es una sola. Hay varios estudios, unos hechos en Europa, 2 estudios, uno en Barcelona, otro en Berlín, que dice más o menos que si usted tiene un montón de lesiones en el primer año y medio de la enfermedad, pues obviamente la trayectoria va a ser peor. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros debemos cambiar la idea de que MS no se puede evitar. MS en cierto modo es prevenible si uno toma la actitud de hacer prevención secundaria. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, a poner el ejemplo de la diabetes. Usted tiene diabetes, ok.
Entonces, ¿cuál es la prevención secundaria en diabetes? No tener daño renal, no tener daño cardíaco, no tener daño del ojo. O sea, si tiene MS, ¿cuál es la prevención secundaria? No acumular lesiones, ¿sí? No acumular lesiones cerca de la corteza, evitar la parte de la progresión de la enfermedad, que se puede. Es más, hay varios estudios y por eso la visión de la enfermedad ha cambiado muchísimo. Antes la gente decía, bueno, o sea, tiene MS, comencemos por este medicamento que no es tan bueno. Pero yo le digo la verdad, yo no tengo un paciente de MS que me va a decir a mí, doctor Víctor, póngame en el peor medicamento, no se preocupe, póngame en el peor medicamento que yo no tengo ninguna objeción. Todo el mundo, después que uno explica, ¿sí? Siempre quiere tener la mejor medicamento para él. Así que la idea aquí fundamental es que se trata de prevenir lesiones, de acumulación de lesiones. Ahora, ¿qué otras cosas puede hacer como lo que usted se refiere? Una dieta normal, una higiene del cerebro normal. Es importante evitar la depresión. La depresión tiene dos aspectos. Una es la enfermedad per se, 50% de los pacientes pueden tener depresión, o la situación del paciente. Muchas veces el paciente entra como en un hueco, como un vortex, ¿sí? Porque está diagnosticado con MS, después pierde el seguro médico, no puede caminar, pierde el trabajo, la familia lo deja. Entonces, nuestra labor aquí es tratar de evitar que el paciente se vaya en ese hueco. Ahora, no todos los pacientes van a tener esa trayectoria. Por eso es importante decirle desde un principio al paciente, mire, gracias por venir, usted está diagnosticado con MS, esto es lo que usted puede esperar de la enfermedad. Y vamos a comenzar a hacer prevención secundaria, ¿sí? La prevención secundaria es, o sea, no se puede evitar la enfermedad MS, pero vamos a hacerla que sea más manejable. Perfecto. Y quería hacer énfasis en eso que dijo de la depresión. Aparte de la depresión que sabemos que es muy común, también hay otros cambios emocionales como cambios de humor asociados a la esclerosis múltiple. Estos cambios se empeoran a medida que la gente entra en esta etapa de la tercera edad. Sí, una cosa que es importante decir aquí son los cambios. Las personalidades de las personas siempre tienden a empeorarse un poquito cuando uno va a la tercera edad. Si usted era terco, se vuelve más terco, un poquito, ¿no? Pero una cosa que siempre pasa es el efecto de la menopausia en las mujeres. O sea, cuando llega a los 50, 55, etcétera, eso produce una gran cantidad de síntomas y es bastante perturbante para muchos pacientes tener la menopausia. Generalmente hay los síntomas se ponen peores durante ese estadio hasta que trabajamos con los endocrinos para que la cosa mejore. Perfecto. Y en eso quería hablar, doctor. Sabemos que la esclerosis es más común en las mujeres y por supuesto pasamos por toda esta etapa de cambios hormonales. ¿Tienen los hombres también algún impacto hormonal o esta llamada andropausia a medida que envejecen o eso solamente afecta a las mujeres? Sí. Pues obviamente nosotros sabemos que hay una asociación entre la obesidad y los cambios hormonales, la disminución de la testosterona, etcétera. Otra cosa importante que se debe mantener aquí en la discusión es el hecho de que generalmente nosotros cuando llegamos a cierta edad, nosotros cambiamos las perspectivas de las expectativas de vida, ¿sí? Y eso a veces no se tiene en cuenta. O sea, hay una transición psicológica que es normal cuando usted se envejece. O sea, cuando usted tiene 20 años y llega el momento de tener hijos, es una cosa que es chocante para muchas personas y es una nueva etapa de vida. Cuando las personas llegan a los 50, generalmente son diagnosticadas con algo. Eso también es bastante
hay una impresión grandísima y así progresivamente. Entonces, como le dije anteriormente, una de las cosas más importantes de la tercera edad es la prevención y la aceptación de esos cambios. Porque muchos adultos que están envejeciendo, ellos tienden a empeorar todo. O sea, hay una actitud que son en contra del mismo paciente. Que dicen, bueno, yo no quiero hacer más nada, que me lleve el que me trajo, todas las cosas que saben en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, que no más. ¿Sí? No quiero hacer nada, no quiero trabajar, no quiero hacer ejercicio, ¿para qué ejercicio? Y estoy viejo. Entonces, eso es una actitud que no es buena y como le digo, si esa actitud se cambia, obviamente el envejecimiento va a ser mejor. Una cosa importante que muchas personas han demostrado es la parte social del envejecimiento. El aislamiento, la falta de familia, a veces no hay familia, pero el hecho de que no estén en grupos, eso afecta muchísimo la capacidad del paciente para seguir adelante. Por eso, por ejemplo, en Japón hay una gran cantidad de octogenarios, personas que son bastante viejas, y lo que ellos hacen es mantener una actividad social. En Italia es lo mismo, o sea, entre más activo y más la persona tenga la capacidad de interactuar con otra persona, es mejor. Y es mucho mejor si no interactúan con la familia, porque muchas veces la familia siempre tiene una actitud, dependiendo de la familia, ¿no? Hay muchas familias que dicen, oh, nosotros queremos a nuestro abuelo, queremos a nuestra abuela, otros desafortunadamente no. Pero entonces si hay mucha gente que se agrupa, es mejor para la transición. Perfecto. Doctor, hablemos un poco del funcionamiento físico. Sabemos que muchos adultos mayores, incluyendo los que tienen esclerosis, quieren permanecer independientes. Deben, y usted lo está diciendo ahorita, mantenerse activos físicamente. ¿Y cuándo pueden reconocer que, bueno, necesito ayuda? ¿Qué signos de alarma pueden decirle, quiero estar activo, pero ahora necesito ayuda? Eso es una de las grandes preguntas, importantes preguntas del paciente con MS que está entrando la tercera edad. De la forma en la cual nosotros lo miramos aquí es la siguiente. Todo paciente con MS, sin depender la edad, necesita una evaluación de su capacidad física con terapia física. Y hay tres objetivos que son importantes. Tres objetivos. La capacidad de mantener la actividad física, la capacidad de sobreponerse a los obstáculos, ¿sí? Y la capacidad de saber caerse. O sea, parece contraproducente, ¿no? Pero uno tiene que aprender a caerse. De reaccionar. ¿Sí? Muchas veces se cae de una manera que no es y venga, y ahí está el problema. Entonces, a medida que uno va entrando a cierta edad con múltiple esclerosis y si tiene daños en la espina dorsal, aquí en el cuello, muchas veces, muchos pacientes tienen problemas con el equilibrio. O sea, hay una prueba muy simple que se ha hecho por muchos años en neurología. En inglés se llama Get Up and Go. Párese y camine, en español. O sea, si el paciente es capaz de pararse y caminarse. Solamente, es muy simple. O sea, usted se ha sentado en una silla y se para y camina. Camina 10 pasos. Si tiene alguna dificultad con eso, es tiempo de que el médico le diga, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer una evaluación de sus capacidades y necesidades de acuerdo a la terapia física. Mire, es muy importante por lo siguiente. Les repito y les imploro lo siguiente. Yo he tenido muchos pacientes que incluso que no son tan viejos, pero que tienen problemas del equilibrio por muchas razones, porque son más viejitos o porque la enfermedad le atacó la espina dorsal, que son tercos y no querían tener esa terapia física. ¿Qué pasa? Muchas veces muchos pacientes
Yo tuve un paciente que no miró, no se dio cuenta de que había una ventana con vidrio y ahí fue. Tenía un paciente que pensó que él podía caminar en el basement y allá fue. Templó en el basement, tiene una hemorragia intracerebral. Entonces imagínense el impacto de eso. O sea, la recomendación es la siguiente: si usted tiene un problema para caminar, aunque sea 10 pasos, cualquier problemita, ya sea que no pueda realmente caminar, que tenga problemas del equilibrio. Muchas veces yo le digo al paciente que hagan lo siguiente, que haga así, digan no. Y si usted, cuando termina ese no, comienza a sentirse mareado, es una indicación de que puede tener un problema aquí en el cuello. Esos son problemas, eso es muy importante que el paciente lo entienda. Es más, hay un grupo en Canadá que ha hecho ejercicios para pacientes de la tercera edad. Y esos ejercicios los puede hacer los pacientes. El problema de eso es que a medida que usted va envejeciendo, pues se hace más difícil y más inseguro los ejercicios. Entonces, con más razón, les toca ir a una persona que le diga, ok, mire, no se va a caer, si se cae en un matres, ¿sí? No se va a partir el alma ahí. Entonces, eso es muy importante. Si hay una cosa que el paciente puede tomar hoy, es que si hay algún problema, se necesita unos terapistas físicos que sepan de neurología y que trabajen en MS. Excelente, doctor. Para concluir esta parte, hablemos un poco de la planificación. Sabemos que las personas con esclerosis múltiple tienen necesidades potenciales a medida que envejecen. Hay tantas cosas que deben planificar con respecto a la accesibilidad en el hogar, con respecto a la parte financiera, la atención de salud a largo plazo, etcétera. ¿Qué recomendaciones tiene usted para esta planificación? Sí, hay varios niveles de planificar, ¿no? O sea, todo el mundo que entra, que más de 55 años, tiene que tener un cierto plan, pero dependiendo de la gravedad de su caso, de la disabilidad que tenga el paciente, que puede ser que están en wheelchair o que están en la silla de ruedas, o puede ser peor. Muchas veces es mucho peor. Pacientes no pueden caminar, no pueden hacer nada, están dependiendo de mucha gente, y eso produce una gran cantidad de estrés para la familia. Entonces, hay dos recomendaciones. Una recomendación es para el paciente y una recomendación es para la familia. Cuando si el paciente tiene más de 10 años con MS, y dependiendo de la trayectoria de la enfermedad, si la trayectoria es así o es completamente para abajo, es importante comenzar esa discusión. ¿Quién comienza la discusión? Pues el paciente y la familia, ¿sí? Y el doctor generalmente, esa persona va a estar pendiente de decir, bueno, sí, mire, esto se puede hacer. Nosotros tenemos aquí en muchos centros de MS en el país, hay trabajadoras sociales que son muy buenas en la planificación. Como le digo, hay varios grados. El peor de los grados es el grado el grado que tiene que ver con abogados o el grado que tiene que ver con dependencia de otra persona para sus manejos y para sus decisiones. Entonces, lo más importante es comenzar la discusión. Y como le digo, es muy fácil de hacer analogía. Si usted tiene un problema, si usted tiene un MS que es severo y progresivo, es completamente diferente a un MS que es moderado y que no tiene ninguna progresión. Perfecto. Bueno, doctor, para mí siempre es un placer aprender tanto de usted. Ahora quiero que nos diga qué aprendizajes quiere que se lleven nuestros participantes del día de hoy. Sí, pienso que hay un slide. La siguiente lámina, por favor. A la larga, como les digo, es importante que la audiencia entienda que ustedes están en la silla de manejo. Ustedes manejan su vida
nosotros tratamos de ayudar al paciente. Entonces, yo siempre he pensado que si nosotros le damos el poder al paciente y la educación mínima, y cuando hablo de educación, yo no quiero que suene como un término peyorativo. No estoy hablando de PhDs o Masters, no. Es un conocimiento mínimo de lo que es importante. Si eso se hace, entonces todo el mundo va a tener una mejor evaluación de la esclerosis múltiple. O sea, hay tres cosas. Esta diapositiva que ustedes ven aquí, ustedes las pueden coger, las pueden copiar, las pueden imprimir. Es una diapositiva que nosotros pusimos juntas con la esclerosis múltiple, la Sociedad de Esclerosis Múltiple y nuestro grupo aquí. Entonces, nosotros queremos que usted sea más proactivo, que cuando vaya al doctor, usted tenga un entendimiento de los síntomas, de cómo van los síntomas, a qué hora pasan los síntomas, que escriba un diario y que esté listo para discutir los síntomas con su doctor. Es importante que el paciente, sin importar dónde está, conozca su trayectoria. Y la trayectoria de la enfermedad es dada por la cantidad de lesiones en el cerebro, si están muchas, si están en la espina dorsal, y si están aumentando o no. ¿Sí? La otra parte importante es los factores de riesgo. Como hablamos hoy, si usted tiene hipertensión y está incontrolable, eso le va a afectar la MS. Si usted tiene diabetes y está incontrolable, eso le va a afectar la MS. Si usted fuma, le puedo prometer que eso le daña el cerebro. En MS, el cerebro se lo carcome el cigarrillo. Si usted tiene una disminución de vitamina D, pasa lo mismo. Si usted tiene esta diapositiva y la coge y la imprime y dice, bueno, quiero hablar con mi doctor y esto es lo que el experto dijo, usted va a tener un mejor control de su destino con múltiple esclerosis. Perfecto. Bueno, ya saben, tomen la diapositiva, el programa queda grabado en la página web de la sociedad y en YouTube también para que puedan tomar la diapositiva. Bueno, doctor, creo que tenemos tiempo para una preguntita antes de retirarnos. Una de las preguntas que tenemos, por ejemplo, dice, Shelly escribió diciendo que está perdiendo la vista por el envejecimiento, pero además tuvo una neuritis óptica. ¿Qué consejo tiene para las personas que están perdiendo la visión con esclerosis múltiple? Generalmente, esa es una pregunta que es importante. Hay dos formas de ver la pregunta. Si esto es si la enfermedad está progresando y si tiene actividad, es una cosa que tiene que ser atacada inmediatamente con medicamentos. Pero la pregunta de pronto es más hacia la persona tuvo una optic neuritis, una enfermedad del nervio óptico, y todavía tiene síntomas y está perdiendo la visión. Entonces, generalmente uno se da cuenta durante la trayectoria de la enfermedad. Generalmente la mayoría, 90% de los pacientes con optic neuritis o neuritis óptica, ellos salen bien, se recuperan. Cerca del 40% todavía tienen un pequeño síntoma, pero es visión borrosa. Pero generalmente no tienen el problema de la disminución de la visión. Si eso pasa, es algo que hay que investigar muy bien, porque puede ser que sea una recurrencia de la enfermedad que necesita medicamento. De todas maneras, si no se puede hacer nada, por ejemplo, hay muchas personas que tienen enfermedades que se llaman enfermedades de neuromielitis óptica, que es una enfermedad muy severa, es prima del MS, y generalmente esas personas van a perder la visión sin importar cómo se maneje. Entonces, a esa persona hay que mirar si está legalmente ciega, si la persona puede mantenerse manejando, si hay algunas alternativas para la persona. Entonces, hay un proceso de tecnología de adaptación que se hacen en muchos centros de MS para mejorar la situación de esa persona.
Perfecto. Bueno, doctor, nuevamente muchísimas gracias. Siempre es realmente un placer conversar con usted y aprender. Y bueno, ahora pasemos a compartir con nuestros participantes algunos recursos importantes que deben conocer. En primer lugar, si todavía tienen preguntas, por supuesto, llamen a los navegantes para la esclerosis múltiple. Los pueden contactar a través del email que ven en pantalla, a través del número 1-800-344-4867, la opción 3 para navegantes para la esclerosis múltiple en español. Igualmente pueden ver en pantalla la cuenta de, eso es Twitter, correcto, la cuenta de Twitter del doctor Jaime Imitola y la página web del Centro de Yukon Health, y por supuesto, ya lo dijimos al principio, sigan poniéndose la máscara. Igualmente para todos aquellos que quieren saber las recomendaciones específicas para su tratamiento y las recomendaciones en general con respecto a las vacunas contra el COVID-19 están en español en la página web de la sociedad. No dejen de visitar la página del Centro de Control y Prevención de Enfermedades y la página para el National Suicide Prevention Lifeline, sabiendo que en estos tiempos difíciles pues todo está más complicado. Igualmente este año les recordamos que viene Walk MS, va a ser una caminata diferente. Walk MS te encontrará donde estés para conectarnos, celebrar y hacer una diferencia como nunca antes. Vayan a la página web de la sociedad para encontrar el Walk MS cerca de ustedes. Acuérdense de conectarse con la sociedad a través de las páginas de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Denle like a las páginas y suscríbanse a la red de correos electrónicos de la sociedad. Y por último, bueno, doctor, nuevamente es un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Los recomiendo a todos que por favor llenen una encuesta que sale al terminar el seminario. Les tomará solamente un minuto completar la encuesta y para nosotros es una gran diferencia. Queremos proporcionarles temas que les interesen y seguir compartiendo toda esta información confiable con la comunidad hispana con esclerosis múltiple. Así que bueno, doctor, muchísimas gracias. Que tenga una feliz noche y nos vemos pronto. Gracias.